Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenida Ainhoa a clase. Bueno, hoy tenemos la última sesión de didáctica de la lengua española. Hoy vamos a hacer una sesión de repaso. Vamos a ver, lo que voy a enseñaros hoy es un poco que volvamos a ver el examen. Hola Olivia, bienvenida. Vamos a ver el examen, vamos a revisar de nuevo en qué consiste y luego vamos a hacer un repaso general de la asignatura, a ver si nos da tiempo a terminarlo todo, para que veáis un poco en qué nos vamos a centrar en el examen, ¿vale? Entonces, que lo tengáis claro, que veáis que no va a ser difícil, pero que lo tenéis que tener preparado y tenéis que tener las ideas bien claras, ¿vale? De todas formas, con lo que querría empezar es, si tenéis alguna duda, bueno, por lo menos las dos compañeras que están aquí presentes en directo, si tenéis alguna duda concreta que se pueda resolver en esta sesión, o si no, bueno, de todas formas, sabéis que están los foros ahí, yo voy a seguir, no, a ver, durante este periodo no voy a estar todos los días encima de los foros, pero sí que les voy a echar un vistazo cada X días para resolver las dudas que tengáis y demás. Ainhoa, Olivia, ¿tenéis alguna duda de la materia? ¿Hay algo ahí que no haya quedado claro, que haya que volver a repasar, que haya, bueno, algo que vosotras consideréis que todavía no está claro? O bueno, también es cierto que igual estáis empezando a estudiar ya en serio y todavía no os han surgido ninguna duda, que es posible. Vale. Bien. Otra pregunta, Ainhoa, ¿cuándo tenéis el examen? Porque yo sé que es la semana del 5 al 9 de enero, pero exactamente vosotras, ¿qué día tenéis el examen? Porque me imagino que ya tenéis fecha, ¿verdad? Porque bueno, en otras materias y en fundamentos de lectoescritura, normalmente los exámenes se hacen de fin de semana. Entiendo yo que el examen será que entre el 9 y el 13. Uy, no lo sé, a ver qué día tenéis. El viernes 9, vale. Y Olivia también. Vale, 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 pues entonces lo tenéis el 9. Estupendo. Vale. Vosotros lo ibais a hacer físicamente, ¿verdad? Vais a ir a una sede y vais a hacer allí el examen. Vale, es física. Vale, vale, vale. Em, Vale, Olivia, tú lo haces online. Sí, os he subido de nuevo el PowerPoint del tema 9. Os lo he subido esta mañana porque ayer por la tarde no pude, porque los PowerPoints yo los tengo en otro ordenador, no los tengo en el portátil. Entonces, vale, entonces se pueden abrir todos, entonces no hay ningún problema. Vale, estupendo. De todas formas, vale, genial, pues muchísimas gracias. De todas formas, si veis que en algún momento no se puede abrir algo, eh, yo qué sé, porque vuestro portátil o vuestro Microsoft no sea compatible, aunque yo creo que con Unir tenéis acceso al Microsoft 365 y deberíais de poder abrir todos los archivos en principio. Bueno, a veces no se puede. Entonces, bueno, si fuera así, pues me lo ponéis por los foros y buscamos una solución. Entonces, bueno, lo dicho, vamos a echarle un vistazo al examen de nuevo, ¿vale? Esto ya lo vimos en otra sesión de repaso que tuvimos hace unas semanas, porque quiero que volvamos al tipo de preguntas que hay. Bueno, dejadme que reduzca esto porque las primeras páginas son instrucciones. Por favor, leedlas con atención. Ya sé que uno llega muy nervioso a un examen, llegas ya con ganas de leer las preguntas y de empezar, pero es importante que os las leáis. ¿Vale? Porque a veces uno va tan azotado intentando ponerse a escribir que se le pasan cuestiones que están escritas, ¿vale? Así que cuidado con ese tipo de cuestiones, leedlo todo con atención y sobre todo, aplicando el proceso de escritura, revisad todo lo que escribáis. ¿Por qué? Porque se escapan tildes, se escapan h's, se escapan comas entre el sujeto y el verbo y eso resta nota, ¿vale? Entonces, evitemos todo aquello que luego pueda suponer una penalización. Entonces, vais a tener 2 preguntas por examen, ¿sí? Y tenéis que elegir una de ellas. Fijaos en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí de pregunta, tenemos que lo que hay que hacer es un diseño de una unidad didáctica, de una sesión para trabajar, en este caso, el léxico, ¿sí? La comprensión lectora y la expresión escrita en el aula de primaria. Importante, que esté todo hilado, que esté todo cohesionado.
que esté bien explicado todo, ¿vale? Es decir, que no lleguéis luego y digáis: "No, es que yo aquí quería decir esto". Sí, pero es que no está escrito eso, ¿vale? Tenéis que leerlo y releerlo. Tenéis 2 horas, si no me equivoco, para hacer el examen. Tenéis tiempo de sobra para hacer una sesión. Podéis hacerlo con tranquilidad, pensando y demás. Y de todas formas, podéis ya traer ideas en mente. Es decir, vosotras os vais a estudiar la materia, pero también podéis ir pensando según la vais estudiando, mira, yo podría hacer aquí esto, yo podría hacer esto acá. ¿En qué me tengo que fijar si tengo que hablar de léxico? Si tengo que hacer una actividad sobre comprensión lectora, pues en léxico hemos visto un montón de actividades en el tema del léxico, que no me acuerdo qué tema era el que el tema 5, ¿tema 5? A ver, dejadme un segundo, que se me va. Expresión escrita es el tema 5. Teníamos uno de léxico que creo que va a estar en el 6, tema 6. Bueno, ¿qué vimos en el tema 6? Bueno, pues ahí tenemos todo tipo de cuestiones para trabajar el vocabulario. ¿Cómo podemos ampliar el vocabulario de nuestro alumnado? Pues muchos de vosotros planteasteis actividades muy interesantes cuando hablamos o hicimos la actividad del léxico y las fake news. Es decir, se pueden trabajar cuestiones de derivación, de sufijación, de prefijación, sinónimos, antónimos, ver los matices de cómo cambia una oración, si cambiamos una palabra en un registro más coloquial a uno más formal. Ese tipo de cuestiones son muy útiles para trabajar el léxico. En la comprensión lectora, siempre para la comprensión lectora vamos a tener que emplear las estrategias de comprensión lectora, ¿vale? ¿Qué se hace antes, durante y después de leer? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo tienen que ser esas preguntas? Y luego la expresión escrita. En la expresión escrita siempre vamos a tener que trabajar el proceso de escritura, ¿vale? Es decir, tenéis que tener claros los conceptos que se han ido impartiendo a lo largo de la materia para que luego lleguéis al examen y seáis capaces de plasmarlo y de mostrar que realmente domináis el tema, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, en esta de aquí se os pide que especifiquéis el curso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo plantear actividades para primero que para sexto. Entonces ahí tiene que ser todo coherente, ¿vale? Las actividades con el curso elegido. Em, el ámbito educativo y la región, ¿por qué? Porque aquí si de repente nos planteáis una actividad de léxico, por ejemplo, de comparativa con el catalán, por ejemplo, las que sois de comunidades donde se habla catalán, o lengua similar, como puede ser el valenciano y el catalán lingüísticamente son lo mismo, y aquí me meto en un charco, aunque políticamente se consideran, se las nombra de diferente manera. Bueno, es decir, podemos hacer una comparativa en sexto, pues cómo se dice en catalán, cómo se dice en castellano determinadas palabras. Pues ahí podríamos trabajar una cuestión multilingüística. Bueno, que también depende de lo que se nos pida. Vale, características del entorno, dónde estamos, estamos en un cole urbano, estamos en un cole rural, estamos en un CRA, eh, qué acceso tenemos a nuevas tecnologías, cómo es el alumnado, etcétera. Luego, fundamental, aquí ya tenemos una parte teórica de la pregunta, ¿vale? Uy, ¿por qué no funciona el puntero? Aquí. En la justificación tenéis que explicar la importancia de trabajar el léxico, la comprensión lectora y la expresión escrita. Y esto es una pregunta teórica, puesta así en la mitad de la actividad. Da igual, Olivia, eso no realmente no importa mucho, pero bueno, si lo puedes mencionar, es decir, que quede todo súper claro, que es decir, que la persona que vaya a corregir el examen identifica en su cabeza perfectamente dónde vas a implementar esta sesión, ¿vale? Em, porque bueno, si es un cole privado que tiene, pues no sé, unas clases reducidas de 5 niños cada uno, pues obviamente no va a ser lo mismo que en un cole público donde haya 15. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí habría que verlo. Am, ¿Por qué? Porque, ¿habías pensado tú alguna diferencia concreta? No sé, ¿tú ves ahí alguna diferencia? ¿Harías alguna diferencia entre si el cole fuera público, privado o concertado? Bueno, pues entonces me parece que es una información que realmente no aporta mucho.
Pero bueno, si quieres ponerlo, lo pones, no hay ningún problema, ¿vale? No, no es importante. Realmente aquí lo que nos interesa es el contenido, ¿vale? No tanto la forma, ¿vale? Dónde se va a realizar, sino qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta pregunta de justificación. Esto es una pregunta teórica. Aquí se va a revisar que se ajuste a lo que se ha impartido, ¿vale? Luego, los contenidos. En este caso, los contenidos tienen que ver con la sesión. ¿Por qué? Porque aquí no tenéis que memorizar el currículo, ¿vale? Es decir, podéis tener unas ideas más o menos claras de qué es lo que se puede hacer en cada uno de los cursos. Por ejemplo, si vamos a hablar de expresión escrita, pues en primer curso se imparten una serie de géneros textuales y en sexto se imparten muchos más. Por ejemplo, la argumentación nos imparte en primero. En primero se impartiría la narrativa, la descriptiva, si no me equivoco había el diálogo, y no sé si la noticia. Pero luego si nos vamos a quinto y sexto, es decir, ya en tercer ciclo, ya tenemos toda la variedad de géneros textuales que existen. Entonces, bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No vayamos a plantear, vamos a escribir un texto sobre la importancia de no abusar de las pantallas. Y eso en primero no sería adecuado, ¿vale? Porque no estamos hablando de textos argumentativos en este curso todavía, ¿vale? Ya sé que es un poco extremo el ejemplo, pero bueno, esa es la idea. Luego, objetivos generales y específicos. Ojo, aquí estamos hablando de un objetivo general muy amplio, ¿sí? Y luego hasta 5 objetivos específicos. Cuidado con esto, que ya os lo he puesto a muchos en las actividades anteriores. No tiene sentido plantear varios objetivos generales. Normalmente es un objetivo general que suele ser abarcar muchos aspectos que luego se concretan en los objetivos específicos. Os lo digo porque luego cuando lleguéis al TFG, en el TFG se os va a especificar en la guía que tenéis que poner un objetivo general, uno, solamente uno, y hasta 5 objetivos específicos. Y si eso no se cumple, hay una penalización. Entonces, bueno, yo ya os lo voy dejando, ya sé que estáis en segundo todavía, pero es importante que lo vayáis teniendo en cuenta. Bueno, más la temporalización y el cronograma. Es decir, ¿cuánto va a durar la sesión? La sesión va a durar 1 hora, va a durar un mes, porque al final si estamos hablando de comprensión lectora, de léxico y de expresión escrita, se supone que es algo a largo plazo. Es decir, podríamos plantear una sesión que dure 3 semanas, por ejemplo, y entonces ahí podemos plantear distintos momentos de trabajo. Por ejemplo, los lunes y los martes vamos a trabajar léxico. Yo qué sé, martes y jueves vamos a trabajar la expresión escrita y los viernes nos vamos a dedicar a la comprensión lectora. Esto está puesto como demasiado fragmentado, pero lo podríamos plantear así, ¿sí? ¿O qué se va a hacer en cada momento? Bueno, pues si vamos a dedicar los primeros 15 minutos a leer el texto. En los siguientes 15 minutos nos vamos a dedicar a trabajar el vocabulario. Y luego los últimos 30 minutos nos vamos a dedicar a escribir un texto relacionado y aplicando el vocabulario que hemos visto, por ejemplo. ¿Vale? Ahí, como vosotros consideréis, como mejor lo vayáis pensando, pero bueno, es una idea que deberíais de llevar ya más o menos trabajada desde casa, ¿vale? Que no lleguéis al examen y digáis, ¡ah! Tengo que preparar una actividad ahora de cero. No, que vayáis pensando distintas actividades que ya veis que hemos visto mucho tipo de cuestiones a lo largo del curso. Más cuestiones. La metodología. Ahí tenéis que explicar cómo lo vais a hacer, qué enfoque vais a emplear. Es decir, vais a utilizar el aula invertida, vais a utilizar un trabajo cooperativo por grupos de 5 niños, va a ser un trabajo, vais a aplicar gamificación. ¿Qué vais a hacer? ¿Vale? O puede ser un trabajo tradicional donde el niño trabaje de manera individual. Y eso sería perfectamente correcto, ¿vale? No hace falta ser un gran innovador en el examen, ¿sí? No hace, verdad os lo digo. Porque a veces las grandes innovaciones tienen errores, ¿sí? O no son
adecuadas o no son coherentes con lo que se está planteando inicialmente, ¿vale? Em, y luego este punto, que ya veis que son 2 puntos, el desarrollo de la sesión, ojo, la metodología también. Aquí tenéis que especificar qué es lo que estáis usando y por qué lo estáis usando, ¿vale? Que quede súper claro todo. Y sobre todo en este de aquí, el desarrollo de la sesión, que es donde suele haber más quebraderos de cabeza a la hora de corregir, porque hay muchas cuestiones que se dejan sin explicar, ¿sí? Em, Aquí tiene que quedar súper claro, tenéis que explicar con mucho detalle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto tiempo se va a dedicar a cada una de las distintas actividades, todo, ¿vale? Eh, Es decir, pues voy a utilizar este álbum ilustrado, voy a trabajar el léxico de esta manera, voy a aplicar esta y esta actividad. Esta actividad se va a trabajar en X minutos, bueno, siempre tenéis que hablar de la flexibilidad y demás, etcétera. Que quede todo súper claro y que todo esté relacionado, ¿vale? Porque al final tenéis que trabajar 3 elementos fundamentales, en este caso léxico, lectura, comprensión lectora y expresión escrita, y podéis hilarlo de una forma bastante sencilla. Y luego tenéis los criterios. Ojo con los criterios, que os lo he puesto a todas, o bueno, a todas, a muchos compañeros os he puesto en los trabajos, en los 2 trabajos, todo lo que tiene que ver con los criterios. Es decir, vosotras planteáis unos objetivos, unos contenidos y unos criterios. Eso siempre tiene que estar en todas las actividades. Em Sí, algo similar, Ainhoa, pero tienes que justificarlo y tienes que mirar a ver qué es lo que hemos ido impartiendo a lo largo de la asignatura. No es algo que nos podamos inventar en ese momento, ¿vale? Pero sí, iría por ahí. Es decir, aquí se ha trabajado mucho y se ha hablado mucho del aprendizaje significativo, de lo que implica para el niño y demás, ¿vale? Entonces, a lo que iba, con los criterios de evaluación. Tenéis que plantear unos objetivos. Acordaos de que eran hasta 5 objetivos específicos, ¿sí? Si tenemos 5 objetivos, tenemos que tener 5 contenidos, más o menos, ¿vale? Pero sí que tiene que haber 5 criterios. Es decir, cada objetivo debería de tener un contenido que lo desarrolle y un criterio que lo evalúe. Eso es lo que tenéis que tener claro, ¿vale? Es decir, que no pongáis 17 objetivos y luego haya 5 criterios. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Así que cuidado con lo que planteáis. Casi os diría que lo planteáis al principio, que tuvierais claro qué es lo que vais a hacer, cómo lo vais a hacer, y luego cómo. Es decir, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a aplicar una rúbrica? ¿Vais a utilizar observación? ¿Vais a seguir un diario de clase? ¿O simplemente vais a recoger las actividades y vais a corregirlas o las van a corregir los niños? Es decir, que lo vayáis explicando todo y que quede todo muy claro, ¿sí? Y sobre todo que esté hilado con los objetivos y con los contenidos, ¿vale? Esta es la primera actividad que tenemos. Luego tenemos otra actividad más, que está un poco más abajo porque tenéis 4 caras para escribir. Ojo, acordaos que los que vais a hacerlo presencialmente, creo que os van a dar papel a sucio para hacer algún esquema y demás. Y los que lo hacéis a ordenador, creo que no tenéis papel a sucio, ¿vale? Pero bueno, tenéis otra forma de ir planteándolo porque al final en el ordenador podéis borrar y reescribir. Y en el papel, pues es un poco más difícil. Em, en la segunda pregunta tenemos también que hay que plantear una actividad, ¿vale? En este caso son 8 puntos y se nos pide aquí que hagamos un trabajo sobre gramática y expresión escrita, ¿vale? Tenemos que plantear cuestiones de conectores, ¿vale? Estructurar frases correctamente, conectores de manera adecuada, tiempos verbales con precisión y luego trabajar la coherencia, la cohesión y el vocabulario. Es decir, aquí ya nos van diciendo los elementos que debemos de trabajar. Sí, entonces aquí se nos va a decir una primera pregunta teórica, ¿vale? La gramática y la expresión escrita. Tenemos que tener en cuenta lo que se ha impartido bueno, en clase, lo que hemos visto en los temas. Y luego volveríamos a tener más o menos el mismo esquema, es decir, los contenidos, los objetivos, la temporalización, la metodología, el desarrollo de la sesión. Fijaos que aquí esa pregunta que vale más, 2 punticos. Y luego tenemos un par de reflexiones. ¿Cómo Ana puede gestionar la heterogeneidad del grupo
y garantizar que todos los alumnos participen y progresen en su aprendizaje. Y esta es una pregunta de reflexión y aquí tenéis que pensar y argumentar según lo que se ha ido viendo a lo largo de la asignatura, cómo se puede gestionar esto, ¿vale? No es algo que nos vayamos a inventar de repente, que improvisemos. La pregunta la tenéis que traer ya más o menos preparada, porque esto lo hemos visto ya en clase, en varias sesiones, además, situaciones de heterogeneidad en el aula, niños que vienen con otras lenguas, niños donde hay distintos niveles, etcétera. Entonces, bueno, esto es importante que lo trabajéis y que lo meditéis de cómo podéis plantearlo, ¿vale? El examen no es difícil, es eminentemente práctico, pero tenéis que tener una base teórica sólida para poder plantear cuestiones que tengan sentido, ¿vale? ¿Alguna duda con el examen? Ainhoa, Olivia, algo que no os cuadre, que no sepáis cómo plantear, no sé, alguna cuestión que surja así que a mí no se me ocurra en este momento. Ninguna. Vale, todo claro. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a compartiros pantalla. Y vamos a ir mirando qué es lo que hemos dado a lo largo del curso. Es cierto que el tema 9 y el tema 10 lo tenemos bastante fresco, pero, uy, ¿qué dimos en el tema 1? Sobre todo si no habéis empezado a estudiar todavía, pues queda un poco lejos. Entonces, os voy a compartir pantalla. Entonces, yo dejo de tener acceso al chat, ¿vale? Yo dejo de veros. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo con pantalla. A ver si está aquí. Compartir. Aquí está. Bueno, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos la programación semanal, que es lo que fuimos haciendo en cada una de las sesiones. Estamos en didáctica de la lengua, ¿no? Sí, vale. Que de repente a veces me meto en otra asignatura que no es y no corresponde. Bueno, entonces, vimos en el tema 1, vimos qué era la didáctica de la lengua española, cómo se relacionaba con otras disciplinas, cuáles son las distintas perspectivas teóricas y metodológicas que se presentan en esta área de conocimiento, y demás, ¿vale? Y luego vimos cómo la pregunta de la sesión era cómo se puede lograr el aprendizaje integrado y vivencial de la lengua española, ¿vale? Es decir, este era un tema introductorio sobre sobre el área, sobre la didáctica de la lengua. Ya en el tema 2, ya sí que nos fuimos metiendo en materia. En el tema 2 empezamos con la comprensión oral. Ojo con la comprensión oral, que ahora en las dos muestras que hemos visto de examen eran muy parecidas, pero os puede caer un examen donde hablemos de comprensión oral. ¿Cómo podemos trabajar la comprensión oral en educación primaria? Y aquí estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con, bueno, vimos en primer lugar la diferencia entre comprensión oral y comprensión escrita, cómo afecta el canal por el que fluye el mensaje. Vimos también los distintos enfoques comunicativos que han aparecido en los últimos años que se diferencian de los métodos tradicionales. Vimos distintas estrategias para trabajar la comprensión oral en el aula. Vimos cómo podemos comprobar si ese niño está entendiendo o no está entendiendo lo que nosotros estamos intentando transmitir. Y luego vimos distintos tipos de textos orales en la comprensión oral, ¿sí? Bueno, vimos los diálogos, vimos las... ¿cómo se llama esto? El equivalente a una... Es que estoy pensando ahora en los textos individuales, duales y plurales que presenta Casani en el libro Enseñar Lengua. En los textos individuales se trabaja solamente, es una persona la que habla, no hay ningún tipo de interacción. Y luego tenemos los textos plurigestionados donde hay dos o más personas que intervienen en ellas. Vale, bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? La pregunta que nos planteábamos en esta sesión era ¿cómo encontramos un equilibrio entre la enseñanza de la comprensión oral y la comprensión escrita? Y aquí hablamos del problema que hay con respecto a las habilidades orales. ¿Por qué? Porque la escuela ha sido eminentemente por escrito. Bueno, siempre, desde que se planteó, la oralidad se ha dejado un poco de lado porque realmente se supone que el niño viene hablando de casa, vamos a decirlo así. El problema es que el niño habla de manera coloquial, habla de manera familiar y hay que enseñarle
a comunicarse de manera oralmente en distintas situaciones de habla. Es decir, que el niño trabaje distintos recursos, que sepa estar, que tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y demás, frente a la comunicación escrita, donde nosotros nos centramos en que el niño sea capaz de comunicarse de manera adecuada y coherente y correcta a través de un canal que le suele ser ajeno, porque no es el que ha aprendido de manera innata, como ha aprendido el habla, ¿sí? En el tema 3, bueno, entramos ya en todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿sí? En este caso, la comprensión lectora. Vimos cuáles son los procesos que se llevan a cabo para que el texto llegue a nuestro cerebro y lo comprendamos. Es decir, al final leer, hay que tener claro que la definición de leer es comprender un texto escrito, ¿sí? No es vocalizar un texto escrito, es comprender su significado. Y luego, bueno, vimos los distintos procesos psicológicos y cognitivos que están implicados en esa comprensión lectora. También vimos las estrategias didácticas para trabajarla. Em, Vimos actividades para realizar antes, durante y después de leer, es decir, todo lo que tiene que ver con la activación de los conocimientos previos del alumnado, el planteamiento de hipótesis sobre lo que va a ocurrir en el texto o de qué va a tratar el texto. Es decir, nosotros podíamos mostrar, pues no tengo aquí ahora ningún punto. Bueno, no pasa nada. Es decir, podíamos mostrar la portada, podíamos ver cuáles son las ilustraciones que tenemos, las guardas, ver quiénes son los autores, ilustradores, título, qué tipo de letras se está usando, porque muchas veces en los cuentos que van de miedo, la tipografía es diferente que los cuentos que son de aventuras o que son de amor, etcétera. Cómo influyen ese tipo de cuestiones. Luego, durante la lectura, nos tenemos que centrar en que el niño esté entendiendo lo que se está diciendo allí, es decir, todo tipo de cuestiones de vocabulario, si hay gráficos, si hay imágenes, qué podemos extraer de ellos para facilitar esa comprensión. Y luego tenemos las actividades que hacemos después de leer, es decir, cómo comprobamos que el niño ha entendido. Podemos plantear resúmenes, podemos plantear actividades de modificación del final, podemos plantear distintos tipos de preguntas, podemos hacer muchas cosas para comprobar si realmente el niño está entendiendo o no está entendiendo. Y luego la pregunta que habíamos planteado en clase era ¿cómo gestionamos el desafío de motivar a los estudiantes a leer sin comprometer la calidad y profundidad de la lectura tradicional? Entonces, bueno, esa es otra de las cuestiones más peliagudas, que es que los niños, bueno, pues tienen otro tipo de elementos para distraerse además de la lectura. Y suelen ser otros momentos de distracción que implican menos esfuerzo que leer, ¿sí? Porque leer al final implica una atención, implica un esfuerzo, mientras que jugar a un videojuego es otra cosa, ¿sí? Hay una serie de recompensas, es otra cuestión. Sin embargo, leer suele dejar un pozo muy importante en el niño. Aquí habíamos hablado de lo que ocurría cuando un niño leía con frecuencia frente a los niños que no leen. Pues que la diferencia con el niño que sí que leía era de casi un curso. Es decir, el niño que lee va a tener muchas más capacidades, vocabulario, expresión y demás que el niño que no lee. Y eso al final afecta a lo que va a ocurrir en el futuro con estas criaturas. Bueno, dejadme que deje de compartir para ver si me habéis escrito algo en el foro. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que no haya quedado claro en estos primeros temas? ¿Todo claro de los temas 1, 2 y 3? ¿Algo que queráis preguntar? ¿Algo que no, que digáis, uy, esto de aquí que había que contar? Bueno, de todas formas, sabéis que en los foros me podéis escribir y podéis acceder a, bueno, a cada una de los temas y poner, bueno, profe, pues yo aquí esto no lo entendí. ¿Me lo podrías volver a explicar? ¿Podrías aclararlo? Y yo, gustosísima, os lo explico de nuevo. Y si hace falta, incluso puedo grabar un vídeo explicándoos algo que de repente no haya quedado claro. Bueno, vuelvo a compartir pantalla y pasamos al tema 4. Compartir.
Vale. Tema 2, tema 3, tema 4 está en el siguiente bloque. Bloque 3. Y aquí tenemos la expresión oral, ¿vale? Antes habíamos visto en el tema 2 la comprensión oral. Aquí vamos a hablar de la expresión oral. ¿Cómo se adquiere el lenguaje? ¿Cuáles son las características de este tipo de comunicación? ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar la expresión oral en el aula? ¿Vale? Y luego todos los tipos de géneros orales que se pueden trabajar en el aula. Porque al final nosotros es cierto que la expresión oral cuesta trabajarla porque implica ruido, ¿sí? Pero es fundamental que veamos, que practiquemos, que saquemos a los niños y que hablen a sus compañeros, que es cierto que muchas veces hay ese pudor, ese miedo escénico. Bueno, los niños un poco menos, pero siempre te vamos a tener algún niño más retraído. ¿Qué tipos de géneros textuales podemos emplear? Se pueden trabajar desde los enfoques comunicativos una cantidad enorme de situaciones. Podemos plantear, pues yo qué sé, ir a la compra, ir a la panadería a comprar una barra de pan, o ir al médico, ¿qué le preguntarías? O si somos dos profesoras en el patio, ¿de qué hablaríamos? ¿Cómo podemos manejar una clase? Es decir, podemos plantearlos a los niños que asuman distintos roles para trabajar esa comunicación. Y luego, si os acordáis, bueno, no sé si os acordaréis, de qué forma influye el entorno comunicativo en el desarrollo de la expresión del alumnado. Y aquí el problema que se había planteado era las diferencias entre un cole rural y un cole urbano. Un cole rural en un centro, en un pueblecito con pocos habitantes, pues se planteaba como una posible dificultad de ampliar la expresión oral de los niños, porque al final hay pocas personas con las que relacionarse frente a un cole urbano donde el niño está rodeado de personas, ¿sí? Aunque es cierto que luego el niño, aunque viva en una ciudad de 4 millones de personas, no va a hablar con 4 millones de personas, va a tener su núcleo reducido de sus padres, sus amigos, quizás sus vecinos y poco más. Bueno, clases particulares y distintas actividades que quizás en una zona rural cueste un poco más, pero en principio el entorno puede influir, pero no de manera excesiva. Y luego tenemos la expresión escrita, ¿vale? Este es uno de los temas clave del temario. ¿Por qué? Porque al final el niño tiene que aprender a comunicarse de manera escrita, y tiene que hacerlo de manera correcta, ¿sí? Entonces, aquí vimos qué significaba el lenguaje escrito, cómo se logra la escritura, cuáles son los distintos modelos que explican el proceso de escritura. Aquí habíamos visto el modelo propuesto por Flowery Hayes, en el que se habla de la planificación, la generación de ideas, la organización de esas ideas, la redacción de borradores. Luego pasaríamos a la textualización, que es la aplicación de esos objetivos que nos hemos planteado a través de un orden determinado. Y luego la revisión, que es uno de los elementos fundamentales. Es decir, nosotros releemos lo que hemos escrito, comparamos ese texto con los objetivos planteados y tenemos que modificarlo de tal manera que nos acoplemos o nos acerquemos a los objetivos inicialmente planteados. ¿Sí? Y luego aquí habíamos hablado, si no me equivoco, de lo que tiene que ver con la divulgación. Es importante que se divulgue lo que se escribe. Es decir, que creemos murales, que haya una revista del cole, que haya un periódico escolar, que haya un concurso de relatos, para que los niños, bueno, pues sientan esa motivación de alguien más que la maestra va a leer mi trabajo. Porque eso implica luego una motivación extra, un esfuerzo extra por parte del niño para escribir correctamente ese texto. Habíamos visto también, bueno, las distintas habilidades y estrategias para trabajar la expresión escrita. Habíamos visto lo que tiene que ver con la gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Habíamos visto el binomio fantástico, habíamos visto la posibilidad de modificar el final de un cuento, cómo modificar los personajes. Ay, perdón. Bueno, hay
muchísimas cuestiones que se pueden trabajar aquí, que es importante que les echéis un vistazo, porque esto es lo que luego se os va a preguntar en el examen, ¿vale? Entonces, es importante que le echéis un vistazo. Bueno, que le echéis un vistazo, no, que lo reviséis bien. Am, y luego aquí teníamos una pregunta muy interesante. ¿Qué es más importante, fomentar la creatividad en la enseñanza de la escritura o centrarnos en la adquisición de normas y estructuras formales? Bueno, pues aquí había que mantener un equilibrio, es decir, podemos plantear actividades que sean creativas, pero a la vez tenemos que plantear o tenemos que enseñar la lengua y sus características y sus normas para que esa escritura sea adecuada y todos nos podamos comunicar por escrito, ¿sí? Porque si al final cada uno sigue la forma que tiene de hablar de manera coloquial y la transcribe, luego eso otra persona del ámbito hispanohablante no va a entender lo que estamos escribiendo. Y esto ya lo planteamos en clase, es decir, si un chileno escribe como habla con sus amigos y luego un gaditano hace lo mismo y luego una persona de Burgos hace lo mismo, pues igual no nos entendemos, ¿sí? Entonces, al final las normas, la ortografía, que la vamos a ver en otro tema, son fundamentales para que nos podamos comunicar, ¿vale? Bloque 4. Y en el bloque 4 tenemos dos cuestiones fundamentales. Tenemos el léxico, sí, y la ortografía. Bueno, el tema 6 fue muy extenso, ¿sí? Entonces, aquí en el tema 6 con lo que empezamos fue con la necesidad de aprender vocabulario. Fijaos que aquí tendríamos una de las preguntas del examen que hemos visto antes, ¿sí? ¿Por qué es importante aprender vocabulario? ¿Sí? ¿Qué léxico tenemos que enseñar? ¿Cómo se adquiere el vocabulario? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones tenemos que ir teniéndolas en cuenta. Es decir, la necesidad de que el alumnado vaya construyendo su lenguaje, incorporando muchos más ladrillos, que serían esas palabras, es básico, ¿vale? Hemos visto aquí una serie de estrategias, una serie de tipos de actividades que podemos llevar al aula eh, y trabajarlas, ¿sí? Am, y luego en el tema 6.2 lo que vimos fue el tipo de léxico que hay, es decir, vimos distintos tipos de diccionarios. ¿Os acordáis que vimos el diccionario de dudas, el diccionario de... ay, ¿cómo se llama este? El de americanismos, el diccionario de la RAE, etcétera. Vimos una serie de recursos que nos pueden ser muy útiles para trabajarlo. Vimos también, os traje aquí un diccionario visual con imágenes y luego cómo se denominan cada uno de esos objetos, sí, de esos objetos, son casi todo objetos, y de cómo podemos llevar al aula este tipo de recursos para mejorar y ampliar ese vocabulario. Am, Bueno, y luego aquí habíamos visto una pregunta de cómo se puede diseñar o cómo podríamos diseñar estrategias que integran la enseñanza del léxico con la mejora de otras competencias lingüísticas. Y aquí está muy fácil la relación, es decir, actividades del léxico que incorporen comprensión oral, que incorporen expresión escrita, que incorporen ortografía, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente. Al final, los temas 6 y 7 están íntimamente relacionados. El tema de la ortografía ya sabéis que es un tema que a mí me fascina. Pues bueno, aquí ya sabéis que yo hice mi tesis sobre la enseñanza de la ortografía y cómo aparece en los libros de texto y demás. Pues bueno, la ortografía es la base para que el idioma permanezca unificado, ¿sí? Es una forma de mantener, bueno, acordaos de cuál es el lema de la RAE, limpia, fija y de esplendor, que parece que es un anuncio de detergente. ¿Por qué? Porque lo intentamos evitar es que nos alejemos o que haya un estándar que nos permita comunicarnos en todo el ámbito hispanohablante. Al final somos más de 500 millones de hablantes que seguimos comunicándonos, ¿sí? Pensad lo que ocurrió con el latín. Es cierto que en aquella época la gente no estaba alfabetizada, pero el latín se fragmentó en muchas lenguas. Muchas de ellas siguen vivas, pero otras se han muerto por el camino, por ejemplo, el dálmata. Entonces, bueno, es importante
esa cohesión entre las distintas zonas hablantes. Es decir, si no hubiera habido una gramática, si no hubiera habido una ortografía, probablemente en el momento, sobre todo a partir de la emancipación, de lo que fueron las antiguas colonias, de la independencia de los distintos países, probablemente ahí habría habido unos fragmentos, una fragmentación muy grande. Imaginaos cómo es el español rioplatense. Rioplatense es Argentina, ¿vale? Argentina y Uruguay. ¿Cómo hablan ellos? No tiene nada que ver cómo habla un chileno, o cómo habla un boliviano, o cómo habla un ecuatoriano, y mucho menos lo que se habla en la zona Caribe o Centroamérica, en la zona de tierra firme, no en la zona de costa, son unas formas de hablar muy distintas. Y ya no hablemos de cómo se habla en España, en las distintas regiones. No habla lo mismo una persona de Asturias. Yo estoy convencida de que yo no hablo igual que Ainhoa o que Olivia. Seguramente yo tengo aquí unos dejes, unas entonaciones. Es cierto que yo aquí estoy intentando mantener un registro más o menos formal, más o menos académico. Es cierto que de vez en cuando se me escapa algún coloquialismo y demás, pero estoy segura de que yo no hablo igual que los compañeros que son del sur de España. Aquí había algún compañero que era de Andalucía, había algún compañero que era canario. Entonces, bueno, la forma de hablar es distinta dentro de del mismo país. Imaginaos en toda la extensión que tenemos con estos 500 y pico millones de hablantes. Entonces, la ortografía es cierto que aquí en España se ha dejado un poco de lado, pero es la base para la unidad del idioma, ¿sí? Y sobre todo para poder entendernos de manera escrita. Al final, las faltas de ortografía, los errores ortográficos dificultan la comunicación. Sobre todo aquellas que tienen que ver con las tildes y con la puntuación. Es cierto que una falta de ortografía de una letra, pues si falta una H, bueno, la comprensión es relativamente sencilla, pero si cambiamos una coma, cambiamos completamente el significado. No es lo mismo vamos a comer, coma, niños, que vamos a comer niños, si quitamos la coma. No es lo mismo, el menú no va a ser el mismo, ¿vale? O si modificamos una tilde, porque no es lo mismo término que termino que terminó. Son 3 palabras diferentes, 2 llevan tilde en sitios distintos. Entonces el significado cambia mucho además. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que parecen un poco banales, en otros países sí que se tienen en cuenta. Ya os comenté cuando estuve de estancia en la Universidad de Oriente, que allí me contaron que un examen universitario con más de 4 faltas de ortografía está directamente suspenso, no se continúa corrigiendo. ¿Vale? Y yo aquí he corregido exámenes con más de 50 faltas. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. También os amplié bastante la presentación de este tema 7, indicándoos qué actividades son adecuadas y cuáles no. Y dentro de las no adecuadas habíamos visto que tenían que ser las actividades de rellenar huecos con una letra o con una sílaba, las tenéis que desterrar de vuestras labores como docentes, ¿vale? Ese tipo de actividades son totalmente contraproducentes en educación primaria y siempre, pero bueno, sobre todo en educación primaria, donde todavía no hay suficiente dominio de la lengua para identificar esas palabras, ¿sí? Los libros de texto y muchas de las actividades que aparecen online son un horror precisamente porque incorporan actividades de rellenar huecos con una letra o con una sílaba. Es decir, no nos sirve de nada plantear una actividad que empiece para trabajar ES o EX inicial y cortemos esa sílaba. No tiene ningún sentido. Lo único que hacemos es generar dudas y que el niño conteste muchas veces al tuntún, porque no hay ningún tipo de reflexión, no hay una manera de relacionarlo con otras palabras que se escriban de la misma forma, ¿sí? Y aquí viene un poco que ver con las actividades que hemos trabajado en el vocabulario. Es decir, cuando trabajamos actividades de derivación, ahí vemos cómo se relacionan las palabras entre sí. Y esto es muy importante para la ortografía. Así que si en el examen os cae una pregunta relacionada con vocabulario y ortografía, ahí tenéis clarísimo las relaciones que se pueden plantear. Es decir, actividades de derivación, incluso de conjugación de verbos, que también os enseña algunas actividades que son muy útiles, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que todos los verbos que acaban en aba se escriben con B, ¿vale? Ese pasado, el pretérito imperfecto de indicativo. Bueno,
Me voy por las ramas. Am, y luego, sobre todo, la ortografía se puede relacionar mucho con la lectura y con la escritura, porque al final la ortografía es inherente a la lengua escrita. Entonces hay que crear la necesidad de escritura para que el niño sea capaz de ver la utilidad de escribir bien. ¿Sí? En el tema 8, que también era bastante extenso, vimos la enseñanza de la gramática. Vimos la necesidad de explicar gramática en educación primaria, pero ojo, no la gramática a la que estamos acostumbrados, ¿vale? No, aquí no se va a pedir que el niño realice análisis sintácticos de oraciones complejas. Eso no tiene ningún sentido en la educación primaria. Aquí lo que nos deberíamos de fijar es que el niño identifique, sepa nombrar los distintos elementos de la lengua. Es decir, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, esto es un verbo. Y aquí sabemos que esto es un sujeto porque concuerda en género no, en persona y en número con este sustantivo de aquí, con este pronombre de aquí, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que inculcar en los niños, ¿sí? Es decir, la gramática se debe enseñar de una manera implícita o de una manera explícita. Ambas formas son adecuadas, es decir, si lo hacemos de una manera implícita, es decir, planteando una serie de actividades que los niños vayan identificando y que vayan viendo las relaciones que hay entre palabras, mientras que si lo hacemos de una manera explícita, podemos explicar, esto es un adjetivo, esto es un sustantivo, esto es un verbo. Sus características son estas. Y luego plantear ejercicios. Se pueden trabajar ambas maneras a la vez, ¿sí? De forma explícita y de forma implícita. Podemos trabajar primero de forma implícita, es decir, vamos a trabajar este texto, vamos a subrayar los tipos de palabras que hay. ¿Vosotros cómo pensáis que son? ¿Qué son? Pueden ser adjetivos, pueden ser, perdón, sustantivos, pueden ser verbos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Y luego ya explicar, dar unas normas de cómo se puede hacer. Acordaos de que nosotros vimos actividades de cómo no habría que enseñar gramática. Vimos ejemplos clarísimos. Acordaos de aquel ejemplo que vimos del maestro que ponía una hoja con 20 oraciones para analizar. Eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? Vimos distintos tipos de gramáticas, vimos gramáticas funcionalistas, gramáticas descriptivas, gramáticas comunicativas y la de... es que estoy viendo aquí la gramática de Alarcos, la gramática de la RAE, gramática comunicativa del español, la de Matebón es esta. Vale, bueno, hay distintos tipos de gramáticas y bueno, tenemos que plantearnos cómo lo queremos enseñar, ¿sí? Y luego ya el tema 9. Bueno, por cierto, ¿hay alguna duda por ahora? ¿Cómo vais? ¿Alguna cuestión que queráis preguntar? Aquí, pregunta de Olivia. Y ejercicios como los dictados estarían bien. Los dictados los trabajamos en clase y tenemos, creo que os subí en la documentación de la asignatura, tenéis una pestaña, ¿cómo se llama esto? Una carpeta que se llama lecturas complementarias. ¿Me puedes confirmar que la tienes, Olivia? Que la puedes ver. En esa carpeta, yo creo que lo tenéis subido en todos los grupos, deberíais de tenerlo subido. Que un dictado, Dios, ya no sé hablar. Un artículo de una revista que escribió Daniel Casani, que se titula El dictado como tarea comunicativa. Y ahí se presentaban una serie de actividades o de distintos tipos de dictados que son una pasada, son una maravilla esos dictados. Ojo, el dictado, ¡ay! Pues ahí lo tienes, Olivia, ahí tienes un artículo súper guay con no sé cuántos dictados plantea ahí, no sé si eran 7 u 8 dictados distintos. En el libro de enseñar lengua que está colgado en internet, yo no os digo nada, pero está colgado en internet y está en un montón de bibliotecas. Ahí aparecen también una cantidad enorme de dictados. Echadle un vistazo, ¿vale? Los dictados se pueden usar, los dictados son una maravilla. Lo único es que no tienen que ser dictados tradicionales, ¿vale? El dictado tradicional donde se le lleva al niño un texto nuevo que no conoce, eso no tiene ningún sentido, porque son dictados donde la nota a la que se aspira es un 0, es decir, 0 errores. Eso no tiene ningún sentido.
Exactamente, Olivia, ese es el problema. Eh, el dictado muchas veces se utiliza como herramienta de evaluación y a mí me parece que es, en cierta medida, un error. Em, para hacer un dictado, lo ideal es que se haya trabajado previamente todo el vocabulario, que se haya trabajado el texto, que los niños tengan claro cuáles son las palabras nuevas, las palabras con dificultad ortográfica, y una vez trabajado y que los niños ya estén cansados de ese texto, ahí sí hacemos un dictado, ¿vale? No tiene ningún sentido ir a pillar. Ningún sentido, no tiene, es que no sirve para nada, al final es una frustración para el maestro y para el niño, y no vale la pena. Es decir, aquí lo ideal sería plantear actividades como, por ejemplo, el dictado de secretario, el dictado por grupos, el dictado por carreras. Es que hay un montón de dictados que molan mogollón. Ya os conté que hace unos años dirigí un TFG sobre dictados y la verdad es que tuvo unos resultados muy buenos, lo pudo aplicar en el aula y salió algo muy interesante, gustó mucho en el cole donde lo hicieron. em, y bueno, yo os animo a que se planteen dictados en el aula. Es cierto que todavía estáis en segundo, em, y yo os animo a que en las prácticas planteéis actividades de este estilo, que echéis un vistazo a la documentación que tenéis subida en el campus. Es cierto que es solo un artículo, pero que lo miréis, porque es muy interesante, muy, muy interesante. Em, y por lo demás, ¿tenéis alguna otra duda? Ainhoa, Olivia, con respecto a lo que hemos visto de la gramática, el vocabulario, la ortografía, no, vale, genial. Bueno, pues, uy, madre, si son menos 10 ya. Bueno, vamos a terminar de revisar el tema 9. Dejadme que os comparta pantalla. A ver, pantalla. Aquí. Compartir. Aquí está. Bloque 5. Aquí ya tenemos, bueno, los temas 9 y 10. El tema 9 vimos un poco cuál era el rol que tiene el maestro en el aula de lengua. Vimos un poco cómo si la manera que tenemos de plantear la educación tiene sentido o no tiene sentido, cómo influye el maestro al final en el alumnado. Había uno de los vídeos hablaba precisamente de este tema, era un text en Costa Rica, creo que era, una charla TED, Pura Vida, creo que se llamaba en el vídeo, y nos hablaba de cómo un maestro había cambiado la vida de un niño, es decir, de estar a punto de entrar en una pandilla a ser una persona de prestigio, ¿vale? Entonces, bueno, cómo ha ido cambiando la educación a lo largo de los años, de cómo nosotros somos una serie de modelos a seguir para el alumnado, de cómo vamos a afectar en su vida, pues es muy importante. Estoy segura de que vosotras habéis tenido una maestra, un maestro, un profesor, una profesora que os ha influido enormemente, bien para elegir esta carrera o bien para decantaros por determinadas cuestiones, porque siempre hay alguien que nos va a marcar. Y entonces, bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta y de los nuevos retos a los que nos enfrentamos con estas nuevas tecnologías que hay, de cómo la IA afecta también a cómo se enseña, a cómo se aprende, a los distintos recursos que hay, a la necesidad de formación continua, etcétera. Y luego llegamos al tema 10, que el tema 10 sí que lo tenemos muy fresco. Y aquí tenemos, bueno, cómo en los últimos años, sobre todo en las 2 últimas décadas, han aparecido una serie de recursos que han modificado enormemente la forma de enseñar, desde no solo como recurso en sí, sino la manera que tenemos. Es decir, hasta hace nada, este tipo de educación que tenemos en UNIR era impensable, ¿sí? Es decir, que vosotras estéis en vuestra casa y yo esté aquí dándoos una materia, hace 20 años no era posible. Entonces, bueno, es un avance enorme. También tenemos, ayer estuvimos viendo los distintos tipos de apps que hay para enseñar, cómo se pueden utilizar de distintas maneras, apps para evaluar, apps para crear rúbricas, apps para crear vídeos, actividades interactivas, juegos. Es decir, hay una cantidad enorme de recursos y el problema ahora es formarse para aprender a usarlos, porque bueno, al final
es tan amplio el abanico de posibilidades que tenemos, em, que no podemos abarcarlo todo. Esa es la verdad. Entonces, bueno, pues es cierto que habéis tenido una asignatura de TIC que os tengo mucha envidia porque yo no la he tenido y me siento un poco en ese sentido poco cualificada porque siento que necesito mucha más formación de la que tengo o de los conocimientos que tengo yo en este momento, porque se podrían hacer un montón de cuestiones. Es cierto que los campus virtuales, por ejemplo, este de Moodle o Canva, que está en otras carreras de UNIR, dan una facilidad enorme para subir materiales, para colgar las clases, para acceder a todo tipo de recursos, que es una auténtica maravilla. Y es cierto que este tipo de plataformas son relativamente sencillas de usar, como Google Classroom, por ejemplo, pero aprender a usar otro tipo de materiales para, por ejemplo, crear rúbricas o para plantear actividades, yo qué sé, de vocabulario, para ampliar el vocabulario, que el niño relacione una palabra con el resto de su familia léxica, pues bueno, igual no es tan fácil de aprender. Entonces, bueno, yo me he apuntado aquí algunas que me habéis comentado en algunas de las actividades y digo yo, jolín, qué interesante todo. Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto. Hemos visto también una serie de metodologías interactivas, una serie de metodologías innovadoras. Este tipo de metodologías las podéis mencionar en el examen cuando hablamos del Flipped Classroom, del trabajo cooperativo y demás, ¿vale? Este tipo de metodologías son un poco lo que tenéis que comentar en las preguntas del examen, ¿vale? Preguntas, cuestiones, algo que queráis comentar, algo que no haya quedado claro. No sé. Ay, por cierto, me acordé al final de traeros los labbooks que hicieron mis estudiantes. Yo creo que esto es una cuestión que deberíamos de plantear, de que hicierais vosotros un trabajo manual y que luego quizás grabarais un vídeo sobre lo que habéis hecho. Os voy a enseñar aquí uno de ellos. A ver, ¿cuál es este? Este es el de los animales. A ver, dejadme un segundo que tengo aquí mi bolsa con los trabajos. No sé cuál enseñaros. Bueno, vamos a poner este. Bueno, aquí tenemos un labbook, ¿vale? Un labbook, supongo que todos sabéis más o menos lo que es. Es vamos a decirlo así, es un recurso, un trabajo donde hay elementos como pues sobres con materiales, donde podemos sacar tarjetas. Bueno, aquí están las distintas explicaciones. Ya sé que lo estáis viendo en espejo. Uy. Aquí tenemos los distintos objetivos, criterios, actividades. Estamos hablando aquí de los distintos métodos de enseñanza de la lectoescritura, métodos analíticos, métodos sintéticos. Bueno, vemos aquí las explicaciones de que hay de cada uno de los métodos, etcétera. Bueno, aquí las estudiantes, esto era un grupo de chicas, hicieron auténticas maravillas. Teníamos aquí para escribir, dejadme que lo abra del todo. Bueno, es un poco complicado porque es un pelín grande. Aquí iríamos levantando sobre conciencia fonológica, en qué consiste, actividades distintas para trabajar la conciencia fonológica. Bueno, es decir, aquí hicieron una auténtica maravilla. Uy, incluso incluyeron aquí unas tarjetas con un rotulador para que los niños practicaran la escritura de determinadas palabras, de mono, caballo, madre que me lo cargo, y demás. Entonces, bueno, es un tipo de actividad que a mí me parece que es muy interesante porque al final se reflexiona sobre los conceptos, se hace de una manera poco lúdica. Es cierto que algunos resoplaban en clase cuando tenían que hacerlo. A ver, ¿cuál es este? No, este no. A ver si tengo yo por aquí otro. Tenía uno por aquí muy chulo. Creo que es este. Este es otro. Este también son chicas. Lo que hicieron fue un pasaporte. La base del trabajo era los viajes. Y aquí tenemos ¿cómo se llama esto en castellano? Un boarding pass, una tarjeta de embarque con la definición de conciencia fonológica, bueno, y demás. Y aquí tendríamos pues lo mismo, es decir, actividades distintas, con un pasaporte, con los distintos lugares para trabajar las palabras. Pues aquí lo que se estaba trabajando realmente era un vocabulario específico de viajes, de medios de transporte,
am, y luego también se trabajaba la geografía, es decir, aquí era un trabajo interdisciplinar, donde se planteaban distintos, ¿cómo se llama esto? Distintas localizaciones, cómo se llegaba, en qué país estaba. Es decir, aquí al final se relacionaron